Buenas tardes, yo soy María Fernanda Rodríguez Ballesteros y hoy hablaremos sobre los temas política educativa y legislación educativa de la asignatura Política y Legislación Educativa 1. La política educativa es una herramienta que tienen los gobiernos para involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos en una sociedad. Por otra parte, la legislación educativa es el conjunto de normas, reglamentos, códigos, leyes, estatutos y todos los cuerpos legales que afectan el actuar de la administración. Fue durante el gobierno de Madero que se crean las primeras escuelas rurales, ya que él quería educar a los indígenas. También estableció los primeros comedores que alimentaban a 5.800 infantes 2 veces al día. Todo esto con el fin de disminuir la tasa de analfabetismo que existía en ese tiempo en México. Por otro lado tenemos a Victoriano Huerta, que fue un presidente que gobernó México bajo un régimen dictatorial. Es Huerta también el que obliga a Madero a renunciar a su cargo. Militarizó las escuelas. Fue durante el gobierno de Venustiano Carranza donde se estableció que los municipios hicieran cargo de la educación en México, ya que se consideraba que ellos tenían la responsabilidad de velar por su pueblo. Pero también fue aquí que cuando el Estado o municipio no se sentía capaz de absorber todos los gastos de la educación, el gobierno era quien los apoyaba. José Vasconcelos hizo grandes aportes a la educación. Uno de ellos fue el Plan de Estudios, mismo que en él se plasman las bases para la educación. Quería que el analfabetismo en México desapareciera. Quería que la infraestructura donde se impartía la educación estuviera en buenas condiciones. Vasconcelos trabajó mucho para poder proponer que se creara la Secretaría de Educación Pública, pero para que esto sucediera tuvo que apoyarse del secretario de Educación. Esto se inicia como un proyecto que él tuvo que presentar. Quería que todos los mexicanos tuviéramos la oportunidad de tener acceso a una educación de primera. Quería que todos tuviéramos el mismo derecho de recibir la educación, pero para que la educación fuera de buena calidad para todos, ya que si el pueblo está educado, él podía erradicar la pobreza y la ignorancia. Quería promover la cultura y, y el arte, pero principalmente que la educación fuera integral. José Vasconcelos hizo grandes aportes, ya que a través de todos estos rasgos, la Secretaría de Educación Pública se pudo crear y es donde los docentes tenemos la oportunidad de acudir en caso de algún conflicto que se llegue a presentar dentro de una institución. Fue gracias a las gestiones del presidente Lázaro Cárdenas que se logra fundar el Instituto Politécnico Nacional en 1936. Fue creada con el objetivo de consolidar a través de la educación la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y social, política de la sociedad. Otros importantes personajes en la fundación del Instituto Politécnico Nacional fue Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. Este instituto se formó como consecuencia de la Revolución, ya que buscaba favorecer a los sectores menos favorables. Querían que el Politécnico tuviera influencia en la industrialización y el progreso de México. Fue el 1 de enero de 1936 donde los periódicos nacionales dan a conocer la creación del Politécnico Nacional. Durante los primeros días del año se lanza la invitación para que la población se matricule en la institución. Pero fue hasta el 16 de enero de 1936 donde dan inicio las clases.
bajo la tutela de Juan de Dios Valls. Pero no fue hasta el 20 de febrero de 1937, o sea, un año después, donde las clases inician formalmente en el Palacio de Bellas Artes. Por otro lado, tenemos a la Universidad Obrera de México, que se funda el 8 de febrero de 1936. Mismo acto donde se juntan diferentes personajes de las organizaciones sindicales. Esta tenía el objetivo de elevar el nivel cultural del pueblo mexicano. Esta universidad fue creada por el doctor Vicente Lombardo Toledano, que quería elevar el estatus social de la gente obrera y principalmente para formar a los dirigentes del movimiento obrero. La creación por fundar instituciones con estos fines había sido a lo largo del tiempo una gran aspiración para toda la clase obrera, desde la Casa del Obrero Mundial en 1912. Actualmente está impartiendo 9 posgrados. La universidad ahorita no está ofreciendo servicios en línea. La educación indígena empieza después de la Revolución, donde ya se tenía la idea de que a los indios se tenía que educar a través de la lengua nacional. Fue en 1925 donde en la Ciudad de México se abre la primera casa del estudiante indígena, con el objetivo de incorporar a los indígenas a la educación. Pero dicho proyecto fracasó porque los indígenas que ya estaban propuestos para impartir las clases ya no regresaban a la escuela, ya que ellos mismos iban a fungir como agentes educativos dentro de sus comunidades. En 1934 se crea el Departamento de Educación, Cultura Indígena. Durante el gobierno cardenista es donde se reconoce al indígena como un ser humano que puede ser capaz de ser educado. Pero es hasta 1963 donde la SEP propone una política de educación bilingüe, recuperando las técnicas y proyectos y objetivos del proyecto Tarasco. Fue durante el sexenio de Miguel de la Madrid donde se formularon los planteamientos teóricos de la educación indígena, que fue en el año de 1983, a lo que se le conoce como las bases generales de la educación indígena. Y es a partir de ahí donde surge la educación llamada educación indígena bilingüe bicultural. Fue en 1983 donde se reconoció dentro de la Ley General de Educación la importancia de promover la educación de lenguas indígenas, pero a su vez el programa creía en un proyecto académico que sistematizara los aspectos metodológicos y curriculares. Pero fue durante el siguiente sexenio, que abarca de 1995 al 2000, donde entra en vigor un documento que decía que la educación básica debería de estar también abierta a poblaciones indígenas, migrantes, mediante el Programa Nacional de Jornadas Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora conocemos como CEDESOL. Pero esto no funcionó porque no tenían un sistema educativo bien definido que no tomaba en cuenta las necesidades de cada comunidad indígena. Es por esto que no tuvo los frutos que debería de tener. Fue en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que también tenía como secretario a Luis Echeverría. Sucedió un hecho el 22 de julio de 1968, donde se reportó una confrontación entre el Politécnico Nacional y la UNAM por los resultados de un partido de fútbol americano.
Este hecho de violencia terminó con más violencia, ya que llegaron granaderos. Esto generó que los policías golpearan tanto a estudiantes como maestros. Los rectores de las universidades, tanto del UNAM como del Instituto Politécnico Nacional, estaban molestos por los ataques que les estaban generando a sus estudiantes. Pero fue el 26 de julio donde se da inicio al más grande movimiento estudiantil. Esta marcha se generó en el Zócalo de la Ciudad de México, con el fin de congregar a más de 10,000 estudiantes, donde hubo heridos y destrozos. Esto a causa de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz quería que ya no estuvieran los estudiantes manifestándose, lo que provocó que él dijera a los granaderos que asistieran ahí para que los sacaran del Zócalo. Fue a base de violencia porque les arrojaron granadas, los pegaban, los maltrataron. Los estudiantes terminaron tendidos sobre la capa asfáltica del Zócalo. Este gran movimiento, como consecuencia, trajo 2 meses de gran tensión para los capitalinos. A través de estas huelgas se genera un consejo estudiantil que se dedicaba precisamente a defender a los estudiantes de todas las irregularidades. Pero aquí viene un hecho muy triste, que fue el 2 de octubre, donde mataron a todos los estudiantes. Si los estudiantes querían ocultarse o huir a casas, los militares iban y los sacaban y los mataban, no nada más a ellos, sino también a las familias o gente que los quería ayudar a protegerse. Para esto, Gustavo Díaz Ordaz negó todo. Y después de que hubo toda esta matanza, fue en la noche donde los mismos granaderos estaban recogiendo los cuerpos y limpiando todos los destrozos que hubo. Y al día siguiente se fingía que no había pasado nada. Muchos años después, ya casi para el retiro de Gustavo Díaz Ordaz de su presidencia, él aceptó que había sido el responsable de la matanza de los estudiantes.